Anuario Bíblico. 6 de julio. 835 al 796 a.C. Reinado de Joás en Judá. Segunda de Crónicas 24, 1 al 19 y Segunda de Reyes 12, 1 al 16. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren. Pero los levitas no actuaron de inmediato. Entonces, el rey mandó llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó: ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y en Jerusalén? Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. A través de los años, los seguidores de la perversa Atalía habían forzado la entrada al templo de Dios y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esa razón, el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego, envió un edicto por todo Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto que Moisés, el siervo de Dios, había exigido de los israelitas en el desierto. Esto agradó a todos los líderes y al pueblo, y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey. Entonces se presentaban el secretario de la corte y un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día, por lo tanto, se recogió una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Cuando terminaron con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David, porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor
Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así, no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente, y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor, los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor, y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. 825 a.C., comienzo del ministerio profético de Joel. El libro del profeta Joel menciona el nombre de este y dice que es hijo de Petuel, pero no añade ningún elemento biográfico ni aporta ningún dato cronológico. A causa de esta falta de información precisa, los intérpretes no han llegado a ponerse de acuerdo sobre el momento en que Joel ejerció su actividad profética. La tradición lo consideraba como la más antigua obra profética escrita que se había conservado y lo ubicaba probablemente en el siglo IX a.C., cerca del 825 a.C. Siguiendo el criterio de algunos intérpretes y el de la tradición, en el presente trabajo el libro de Joel aparece colocado en el reinado de Joás,
835 al 796 a.C. También porque nos parece que las catástrofes naturales mencionadas en Amós 4, 6 al 10, un profeta cercanamente posterior, son las descritas en Joel con la plaga de langostas y la sequía, teniendo también en cuenta que la deportación y venta de los israelitas a otras naciones no fueron sucesos exclusivos de las invasiones asiria y babilónica. Ver Amós 1:6. Profecía de la devastación del país. Nuevo anuncio del día de Jehová, y Joel hace un llamado al arrepentimiento. Joel 1:1 al 2:17. El Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Betuel. Oigan esto, líderes del pueblo. Escuchen, todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros, y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes, y llegó también la langosta. Despiértense, borrachos, y lloren. Giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas, y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león, y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda. El grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense, ustedes, agricultores. Giman, ustedes que cultivan vides. Lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo, están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras. Los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales, se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Ustedes, sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes, los que sirven ante el altar. Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes, ministros de mi Dios. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor, su Dios, y allí clamen a Él. El día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. ¡Qué terrible será aquel día! La comida desaparece delante de nuestros ojos. Ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. Las semillas mueren en la tierra reseca y las cosechas de grano se pierden. Los establos están vacíos y los graneros abandonados. Cómo braman de hambre los animales.
Las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto. Los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. Señor, ayúdanos. El fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. Hasta los animales salvajes claman a ti, porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. ¡Toquen las trompetas en Jerusalén! ¡Den alarma en mi monte santo! Que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos, la tierra se extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás, solo queda desolación. Nada escapa. Parecen caballos. Van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca, o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas. Nos empujan unos a otros. Cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. Irrumpen en la ciudad. Corren a lo largo de sus muros. Se meten en todas las casas, como ladrones trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna. Con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Toquen el cuerno del carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. ¡Que oren! Perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: ¿los ha abandonado el Dios de Israel?
Zacarías, hijo de Joiada, también llama al arrepentimiento y trágico fin de Joás. Segunda de Crónicas 24, 20 al 27 y Segunda de Reyes 12, 17 al 21. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: Esto dice Dios: ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor, y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: Que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás, invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. Luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat, y Josabad, hijo de una mujer moabita llamada Somer. El relato sobre los hijos de Joás, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. En esos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado, junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono.